Buen día a todos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Sinaloa, se complace en recibir a todos a través de esta plática, charla o conferencia de forma virtual en relación a, por parte de la Comisión de Derecho Penal, tenemos el honor de llevar a cabo una plática con el maestro y doctorante Edgar Israel Martínez Díaz en relación a un tema muy importante, muy interesante, que son los perfiles criminales y victimológicos. Quiero darle la bienvenida a los consejeros nacionales que se encuentran conectados en este momento y a los presidentes de algunos capítulos que también se encuentran conectados, a todos los compañeros del capítulo Sinaloa y todos los demás compañeros barristas de otros capítulos, así como público en general. Como ya lo señalé, el tema de la charla de hoy es perfiles criminales y victimológicos impartidos por el maestro y doctorante Edgar Israel Martínez Díaz, quien voy a hacer una pequeña reseña de sus currículum. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en criminología y actualmente está llevando a cabo su doctorado en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, INDEPAC. El maestro Edgar tiene una especialidad en criminología con investigación y perfil criminal y victimal. Es especialista en estudios médicos psicológicos para su integración a Protocolo de Estambul y especialista en psicología forense. Todas expedidas por la Secretaría de Educación Pública, esas son las cédulas que él tiene de sus estudios. Tiene una certificación por parte del Congreso Nacional y normalización, certificación de competencias laborales de la Secretaría de Educación Pública. Tiene un diplomado por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Medicina en relación al Protocolo de Estambul. Tiene un diplomado en investigación e información de ciencias sociales y forenses, así como también del Centro de Investigación e Información de Ciencias Forenses. En su experiencia laboral es docente, capacitador por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Psicología. También da algunas materias como cursos, talleres de maestría de juicios orales, en la Facultad de Psicología, introducción a la psicología forense, curso de capacitación forense para la investigación criminal y victimológica para psicólogos, evaluación clínica para la atención o daño psicológico en las personas que han sido víctimas de siniestros o accidentes, el papel del psicólogo en el ámbito jurídico forense, y así como varios otros cursos que ha impartido el maestro Edgar. Es muy amplio su currículum. Me gustaría que le diéramos un recibimiento. Ya conocemos todos la temática de la sesión. Vamos a estar 45 minutos, lo que dura el tema del ponente, sin presionarlo, y de ahí pasaríamos a algunas preguntas y respuestas que mi compañero licenciado Alberto Lizárraga irá anotando y al último se las iremos señalando al ponente. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al maestro Edgar para que inicie con su tema. Muchas gracias a todos. Buenos días a todo el auditorio. Es un honor la invitación hecha por el capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, especialmente pues a su presidente, el presidente de este capítulo, y a la vicepresidencia, así como a los coordinadores del área de este capítulo. Muchas gracias. Es un tema bastante complejo. No pretendo inclusive extenderse porque es imposible. A veces hemos capacitado a distintas áreas profesionales, psicólogos, médicos, químicos, abogados,
y pues en distintos diplomados de hasta de 120 horas, y solo el área de la perfilación nos lleva alrededor de 60 horas en el sentido más corto, por decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, mi participación, que agradezco, que es un honor para mí, va a ser de manera somera. Es decir, no vamos a entrar, por ejemplo, en cuando estemos hablando de la criminología o la victimología, en teorías, en enfoques y demás, sino centrarnos de forma muy general en lo que tiene que ver con esta temática que es de suma importancia, particularmente para el derecho penal. No descarto otras áreas donde la perfilación también cumple un papel muy, muy importante. No sé si me puedan ayudar a compartir pantalla sobre la presentación, las laminillas. Muy bien. Siguiente, por favor. Al hablar de perfilación criminal o victimológica, estamos hablando de un individuo, hombre o mujer, que tiene una serie de características únicas que le hacen un ser irrepetible. Es decir, es una persona que posee cierta individualidad que ha extraído de su núcleo familiar y le ha formado, le ha dado un matiz, le ha dado una manera, ha generado una serie de procesos mentales que al final se van a operar o se van a manifestar en la conducta. Por eso es importante para un perfil criminológico o victimológico hablar indiscutiblemente de la psicología. El papel de la psicología es muy relevante en cuanto a la perfilación, dado que al tratarse de un individuo, hombre o mujer, que puede estar inmerso tanto en un papel criminal como victimal, pues necesitamos conocer esas características de personalidad que le hacen una persona diferente. Entonces, por eso, para hablar de perfiles, necesariamente tendríamos que abocarnos a hablar de la personalidad. ¿Por qué? Porque es en esta que tiene un conjunto de rasgos biológicos, es decir, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones de la bioquímica cerebral, hay cuestiones eléctricas que de alguna manera influyen y predisponen esa parte biológica a cierto tipo de conductas. Pero los perfiles no están buscando cualquier orientación conductual, sino aquella que está vinculada directamente con lo que las leyes de cada país consideran como una conducta antijurídica o una conducta que amerite un castigo o una pena. Entonces, en ese conjunto de elementos sociales, culturales, el ser humano se va formando, se va diferenciando del resto. Y en esas diferencias hay elementos psicológicos, que no es más que la interacción de esas características biológicas, psicobiológicas y psicosociales que al final se van a manifestar en la conducta. Como psicólogo, me es imperante, necesario, ahondar un poquito en el ámbito de la psicología. A veces le atribuimos, por ejemplo, a la psicología una serie de elementos místicos, a veces religiosos, pero la psicología desde 1879 es una ciencia. Y si bien es cierto, la psicología estudia los procesos mentales y estos son intangibles, también es cierto que el objeto principal de estudio de la psicología es la conducta, lo cual esa conducta es medible, es observable, es cuantificable, etc.
de tal suerte que eso nos ha convertido en una ciencia. Tenemos, si los cálculos no me fallan, tenemos 141 años como una ciencia. Igual que el derecho, igual que otros campos o áreas de la ciencia, pues tienen diferentes rubros de operación o de intervención. Hay dentro de la psicología legal, las más conocidas son la psicología forense, que es en el ámbito del peritaje, la psicología criminológica, que es en el área de la perfilación. Siguiente, por favor. Permítanme un segundo. En esa parte biológica heredada está la parte de que ya viene con nosotros, que es dada, que es el temperamento. El temperamento tiene que ver con una serie de factores biológicos puramente, es decir, factores químicos y eléctricos que predisponen la conducta, pero hay otro, que es el que se encarga de regular este temperamento. Pero ¿por qué es importante estudiar en la personalidad el temperamento? Porque hablando de la parte clínica de la psicología, que no solo se reduce a la psicoterapia, sino que el propio psicólogo forense es un clínico, solo que este diagnóstico, esta diagnosis, este trabajo de investigación clínica va orientada al marco legal, tiene que tomar en cuenta el proceso temperamental, pero sobre todo la parte del carácter, que se va a encargar de regular esa parte biológica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con cierta tipología o cierto perfil criminal, una de las cosas de las que adolece es el control de impulsos, la adaptación, porque no canaliza esos impulsos al ámbito de regulación de su propia psiquismo, pero particularmente de esa materialización de los procesos mentales, que es la conducta, no logra regularlas. Entonces, alguien que se diga que tiene un perfil criminal, una de las características fundamentales es el poco control de impulsos, la poca capacidad de adaptabilidad a los distintos medios a los que se va moviendo. Por eso, uno de los elementos que se estudian en un perfil criminal o particularmente criminal es el temperamento. También quiero que sepan que en la parte victimal existen esos elementos de estudio, porque hay, así como dentro de la criminología existen, o de la psicología criminológica, que es una subdisciplina, igual que la psicología forense y criminal de la psicología legal, los elementos de temperamento también influyen en la parte victimal. No voy a profundizar en este tema. Es importante hablar de criminología, sí, no voy a entrar en sus precursores, en sus desarrollos. Tal vez algunos inclusive ya son conocidos como César Lombroso, Benigno Di Tulio, Rafael Garófalo, Enrico Ferri. De estos últimos, bueno, pues hay una relación directa con el derecho, y algunos y algunas han considerado que la criminología no es autónoma, pero la criminología es una ciencia igual que la victimología, y esta última pues nació de la criminología. Existen diferentes enfoques, diferentes cosmovisiones científicas dentro de cada una de las áreas, como las hay en el derecho, en la medicina, en la biología y en todas las demás ramas o áreas. Nosotros, una de las cosas que hacemos es investigar la estructura psíquica, porque en la estructura psíquica está todo ese soporte que motiva la conducta. Sí, ahorita lo dije, los procesos mentales no son tangibles, no son observables, pero siempre se van a materializar en la conducta. Y cada conducta a donde nos movamos, a los distintos contextos, va dejando huella
de quiénes somos, de qué hacemos, de dónde venimos y en algunos casos los motivos. Siguiente, por favor. Entonces, esta comunión de características más o menos estables, y quiero decir características estables a cuestiones de comportamiento. No es lo mismo conducta que comportamiento. El comportamiento tiene que ver con patrones, ¿sí? Con moldes. Estos patrones son conductas sistemáticas, conductas que regularmente los individuos operan. Es decir, ya tienen una fase en el tiempo que los distingue, que los va haciendo diferentes a otros. En el mundo coloquial, en el mundo fuera de la ciencia, uno puede advertir la personalidad de alguien dado que está regularmente teniendo cierto tipo de conductas, ¿sí? Regularmente en la mañana, tal vez algún vecino nuestro salga, tenga rutinas, salude, recoge el periódico, emita cierto tipo de lenguaje protocolario del buenos días, etcétera. Lo mismo nuestros compañeros de trabajo, lo mismo nuestros familiares, etcétera. Es decir, hablar de comportamiento es hablar de la personalidad en tanto que existe en la estructura psíquica esos elementos que se embarnecieron con toda la historia personal del individuo, que de alguna manera le hace emitir una serie de acciones, de conductas que se van desplegando en diferentes ámbitos. En una perfilación, por eso se estudia la estructura psíquica y hay elementos para estudiar la estructura psíquica. La misma psicología clínica o la psicología en general tiene una serie de instrumentos. En la Facultad de Psicología, por ejemplo, soy maestro en el área de evaluación y de evaluación psicológica, tanto en la niñez como en el adulto, y hay una serie de instrumentos que son objetivos, que son estandarizados, que son regulados, que nos dan una muestra del comportamiento. Y algunos pudieran decir, y ese comportamiento puede ser fluctuante, por supuesto, pero hay elementos que no cambian. Y estos elementos que no cambian son los rasgos de personalidad, porque el estado de ánimo, por ejemplo, si yo voy a prisión a evaluar algún interno porque mi actividad profesional así me lo demanda, voy a primero utilizar los instrumentos que sean idóneos para dar cumplimiento a esa necesidad jurídica que en el argot pericial le llamamos planteamiento, un planteamiento del problema que hay que responder y que hay que utilizar una metodología. Esa metodología, ese planteamiento me va a llevar a mí a revisar cuáles son los instrumentos más objetivos que tiene la psicología, como son las pruebas psicométricas, que son estandarizadas en dado que son adaptadas, estudiadas, llevan años de investigación para conocer la población a la cual va dirigida. Son pruebas estadísticas, evidentemente son pruebas de alto costo monetario, pero son pruebas que son las idóneas. Pero debe haber otro criterio que es importante para poder dar un buen diagnóstico y dar una conclusión al final de todo ese proceso de investigación, siempre centrado en los lineamientos de la ciencia. Que esa metodología que yo utilice sea una metodología que cumpla dos criterios fundamentales: idóneas, es decir, a mí me piden, por ejemplo, en protocolo de Estambul, por poner un ejemplo, de que es para documentar la tortura, sé que los abogados lo utilizan con otros fines, para la violación del debido proceso, pero en esa pericial híbrida que la hace un médico y un psicólogo, me pueden, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Pues indicios de estrés postraumático, ansiedad, depresión,
elementos que se van a mantener en el tiempo, que no se necesita de un día para otro, porque de repente se alega que pueden desaparecer ciertos elementos. Y yo puedo decirles no, el estrés postraumático, la crisis modifica, perturba la personalidad y por ende la conducta. Pues yo tendré que utilizar instrumentos que midan estrés postraumático, que midan ansiedad, que midan depresión, pero además el otro criterio sería hablar de la suficiencia. Es decir, no es una prueba, no son dos pruebas, no es una entrevista, no es a ojo de buen cubero, sino que hay una serie de lineamientos que la propia, de instrumentos, de metodología, de técnicas, que la propia psicología objetiva el trabajo del psicólogo forense, del psicólogo que está enfocado al área criminológica. Entonces, de repente podemos observar que pueden existir dictámenes periciales demasiado endebles, ¿no? Demasiado endebles porque no existe instrumentación adecuada, idónea, suficiente para poder arribar a cierto tipo de conclusiones. No es un tema menor, son una serie de conclusiones que pueden tener a una persona inocente en la cárcel o una persona culpable fuera de ella, ¿no? Entonces, esa metodología debe de ser cuidadosamente ordenada para que dé cumplimiento cabal a esa necesidad jurídica. Hay una serie de misticismos en cuanto al área de la perfilación. ¿Por qué? Porque la perfilación no es un dictamen simple, no va orientada a una serie de elementos únicos. Por ejemplo, en materia de psicología forense, regularmente un dictamen va orientado a buscar un daño psicológico y a correlacionarlo con un hecho que se está investigando. La perfilación tiene que ver con una investigación más amplia. Si bien es cierto, la fuente primaria de evaluación es el sujeto, sea el hombre o mujer, criminal o víctima, también es cierto que para perfilar necesito otros elementos, trabajar en equipo, trabajar de forma interdisciplinaria. Para los perfiles criminales, evidentemente, pues la defensa lleva ahí la batuta, así como los victimales, la parte de quien se encarga de procurar la justicia, ¿no? Entonces, estos elementos que hay que evaluar son las que nos van a dar una respuesta de ese individuo que es materia de estudio, ¿sí? ¿Me puede ayudar con la siguiente, por favor? Ahora, ¿qué es un perfil? Adelante. Siguiente. Si nos vamos a las raíces, bueno, vemos que es ver a través del hilo. Si nos vamos técnicamente, ¿qué es un perfil? Vamos a ver que un perfil solo nos da una parte, una visión. Pero detrás de ese perfil hay algo que no se ve. Curiosamente, lo que se ve es el sujeto, es el hombre o la mujer que es criminal o víctima. Es esa parte frontal. Pero detrás de ese perfil que limita la mirada, que solo reduce el espectro a ver a alguien a la mitad, ¿sí? En la otra parte están los motivos. ¿Y qué motivos? Pues los motivos que me llevaron a cometer un crimen o los motivos que me llevaron a ser una víctima. Entonces, ¿es un trabajo complicado? Sí. ¿Complejo? Sí. Bastante complejo, dado que es una investigación y creo yo que uno de los obstáculos primarios de que le da esa complejidad es también el poco conocimiento. La lucha que tienen que llevar a cabo una serie de protagonistas del derecho en ambas partes, ¿no?
Porque, bueno, pues porque hay elementos que si se desconoce algo, pareciera que es de forma natural rechazarle, ¿sí? Decir, no sé qué es un perfil y no sé qué es esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno entrega un dictamen, uno puede decir, ¿cuáles son las áreas de la ciencia? Bueno, pues como que nos es más fácil ver un dictamen en psicología, en medicina, en criminalística, etcétera. Pero cuando nos llega un dictamen donde la materia de estudio estriba en una investigación para hacer una perfilación criminal o victimal, de repente la gente se asusta porque dice, bueno, estoy acostumbrado a ver dictámenes de una hoja, de 2 hojas, como un formato donde quitas, cambias nombres, pones fechas y de repente algunos peritos que no trabajamos para la parte pública, sino para la parte privada, que somos, el nombre técnico es perito de parte, ¿no? Ese perito particular. Pues nosotros nos acreditamos desde la idoneidad para poder hacer nuestro trabajo, pero además soportamos nuestras conclusiones. Y nuestras conclusiones están remitidas en los instrumentos de nuestra ciencia, pero en la perfilación, la materia hace que nos vayamos a otras áreas. Por ejemplo, me ha tocado trabajar, realizar actos de investigación, diagnóstico clínico, análisis criminológico, para poder perfilar, y de repente que voy por la defensa y de repente la parte, la autoridad, pues me manda un perito en psicología y dices, bueno, mi materia es perfilación criminal y victimológica, ¿sí? O sea, si bien es cierto, las áreas es la psicología forense, es la criminología, lo que se está estudiando, el fondo de lo que se estudia la materia, es la perfilación. Y de repente nos damos cuenta que nuestro trabajo va sustentado, apegado a la ciencia, y hay elementos, dictámenes que los quieren equiparar con esa amplia investigación. Muy bien. Siguiente, licenciado, por favor. Obviamente, la perfilación nace en Estados Unidos en los años 70, en Manhattan, creo que se formula por primera vez. Nace en el ámbito policial. Cuando hay un delito, no hay una persona, pero hay indicios, hay huellas, y esas huellas hacen que se formulen hipótesis de quién probablemente haya cometido el delito. Y esas hipótesis se formulan desde el propio escenario, donde se presume o donde se constata que se dio o se efectuó un hecho criminal, la propia víctima, y exigió de alguna manera dar un ordenamiento a esa investigación, ¿sí? Nace con fines policiales. En México es otra realidad y voy a intentar cerrar con lo que pasa en México, pero es importante decir que nació en el ámbito policial, cuando no se tenía a alguien que se presumía podía haber cometido un crimen. Pero yo inicié diciendo que hay elementos comunes. Por ejemplo, quien comete un delito regularmente de tipo violento, una de las características comunes es, pues, el poco control de impulso. No todas las personas matamos. Así tengamos los motivos, los mismos motivos de quien sí se atrevió a quitarle la vida o privar de la vida a alguien. Hay elementos psicológicos que predisponen, criminogénicos que predisponen, así como hay elementos victimales también que predisponen a la víctima. Quiero decir que los perfiles nos ayudan básicamente
a dar una alta probabilidad y en unos casos muy particulares contundencia de quien, de acuerdo a sus rasgos de personalidad, tiene una probabilidad de cometer un delito o de ser víctima. ¿Por qué? Bueno, porque hay criminales reales, o sea, verdaderos criminales, falsos criminales, y cuando me refiero a falsos criminales es cuando ya el Estado le dio la categoría de criminal y hay víctimas reales, pero también los perfiles nos sirven para determinar las falsas víctimas. De repente hay falsas víctimas, no porque quieran engañar en el sentido de que haya un dolo. Hay víctimas que tienen ese dolo, pero hay otras víctimas que no cumplen con esos criterios de víctimas y que están a lo mejor por las deficiencias del propio sistema judicial, están dándole la categoría víctima. Siguiente, por favor. En el ámbito policial dio elementos, elementos. Si se tenía un perfil criminal, ¿para qué nos servía este perfil criminal? Bueno, una de las bondades es que teniendo las características de personalidad de cierto tipo de delincuentes, hombres y mujeres, eso de alguna manera ayudaba a que construyéramos un interrogatorio idóneo, ¿no? ¿Para qué? Pues para buscar confesión cuando de repente hay víctimas cautivas, cuando se detiene primero al presunto o al criminal, hombre o mujer, bueno, pues dar con el paradero de las personas que están víctimas, pero no identificadas o todavía no custodiadas por la autoridad. Se basa en evidencia, ¿no? No estudiamos en el sentido criminalístico o no se estudia en el sentido criminalístico la escena del crimen, en tanto cobra relevancia cuando se dejan huellas, ¿sí? En la escena del crimen. Por eso se busca esa evidencia. Todo tiene que ser apegado a los lineamientos de la ciencia. Lo comento porque de repente advierto en el trabajo pericial que realizamos elementos que se alejan de toda la ciencia. Pareciera que la moral entra, que estamos en la época del barbero, ¿no? Cuando el barbero era el perito oficial y era pues a su buen entender. No es el caso de la perfilación. La perfilación busca esos criterios de la ciencia, que la ciencia tiene como fin natural demostrar. Alejarse de todo dogma, alejarse de toda moral, alejarse de la víscera. Y de repente pareciera que los que administran no se apegan toman decisiones no apegados a la ciencia, sino aquello que siente su estómago. Y eso es contrario a cualquier ciencia. Es decir, toda ciencia tiene un sistema conceptual, una metodología, un soporte epistemológico, instrumentos que le ayudan a demostrar dentro de su esfera científica. Y los peritos, pues son estos representantes de la ciencia. Pero para poder ejecutar la ciencia, pues tengo que utilizar la metodología que me da esa ciencia. Por eso es que retomamos la parte de la evidencia como entendida como no solo la huella, sino qué es lo que hago con esa huella. ¿Cómo me llevo a demostrar que existen indicios y que están vinculados a una persona? Bien, siguiente.
Siguiente, licenciado, por favor. ¿Qué hace los perfiles? Pues estima, hace un estimado. ¿Qué es lo que busca el perfil criminal? Decir quién es culpable, quién es inocente. No es el papel de la perfilación, es probabilística, ¿sí? A veces contundente. ¿Qué es lo que busca? Yo siempre lo relaciono como si estuviéramos viendo el icono o desde una, como si fuéramos una maqueta. Una maqueta es un proyecto. Ese mapa o maqueta no es la obra terminada, pero esa maqueta nos da elementos que conjunto a otra labor jurídica, a otras pruebas, nos va a elevar la probabilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que busco? Busca características de personalidad. Puede haber indicios de psicopatología, rasgos marcados que puedan predisponer, ¿sí? Pero hay elementos que va a buscar esas características biográficas, esa maqueta, ese mapa de la posible persona que cometió el delito o la posible víctima. ¿Qué busca? Pues elementos biográficos, estilos de vida. En los estilos de vida, pues cada quien va manifestando lo que somos, cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? Y esos elementos son importantes, por ejemplo, el sexo, la raza, la edad, el estado civil, la ocupación, los antecedentes, ¿sí? Hay antecedentes muy importantes. Cuando un abogado o abogada se acerca a mí para un proyecto laboral, particularmente un perfil, lo primero que pregunto es si tiene antecedentes. Si hay antecedentes de lo que se de lo que se quiere perfilar. Si se hace un perfil criminal de tipo agresor o agresora sexual, la primera pregunta obligada es, ¿tiene antecedentes sobre ese delito? ¿Sí? Y empiezo a preguntar una serie de elementos que ustedes están viendo ahorita. ¿Cuántos años tiene? Si es casado, si es casada, ¿sí? Si tiene antecedentes policiales. A veces no tienen antecedentes penales, pero puede haber elementos que acrediten una vida desordenada, ¿sí? Una serie de quejas que si bien no se elevan a carpeta de investigación, pueden ser elementos que se toman en cuenta. No contundentes. Todos estos elementos se integran para poder dar respuesta a esa necesidad jurídica a través del planteamiento de particularmente en los perfiles criminales de la defensa, ¿sí? No, la defensa también pide perfiles victimológicos, pero eso lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bien, en una perfilación lo primero que buscamos es el perfil psicológico. Iniciamos viendo qué es la personalidad. Es ese conjunto de rasgos, en los rasgos están los patrones. Ese conjunto de elementos que me hace único e irrepetible a otro ser humano. Primero hay un diagnóstico clínico de tipo psicológico, que esa es la fuente, es a donde apunta primeramente cuando existe un criminal que esté en custodia o un criminal que está ausente, ¿no? Se busca, en el caso del que está custodiado, que está vinculado, que está dentro de una prisión, pues evaluar su propia personalidad. Pero también hay otros elementos criminológicos a los que esa personalidad busca vincularse, ¿sí? Esto sería a ese acto criminal.
que esto es una propuesta de Robert Riesler, ¿no? Es súper interesante. Ojalá y alguien pueda meterse a indagar a este autor. Siguiente. Con ese perfil, pues busco, ¿qué es lo que buscamos? Señalar a alguien, ¿sí? Porque el acto es presumible. De repente decimos que alguien cometió un delito, pero no sabemos, solo hay elementos que apuntan a si alguien cometió ese delito, pero a veces quien está detenido o detenida no reúne ciertas características de personalidad, no tiene esa capacidad clínica para cometer la conducta que le está imputando la autoridad. Habría primero que analizar esa parte personal y relacionarla con ese hecho criminal. Lick, me gustaría que alguien me ayudara a leer las laminillas. ¿Puede regresarla a la anterior? Es la que estaba. Esta. No sé si alguien puede echarme la mano para leerla. Si quieres la leo. Gracias. Se lo voy a agradecer. Gracias. Muy El amable. investigador aparece así como un miembro más de un equipo que ha de basarse en el trabajo combinado de todos los que intervienen en la investigación. Para ello, los perfiles deberían basarse en el examen adecuado de todos los aspectos del caso. Esto es, los informes de la policía, del laboratorio forense, de las autopsias, fotografías y videos, dibujo de las escenas del crimen, mapas de las diversas zonas implicadas e incluso de la impresión de los propios investigadores. Gracias. Es decir, es un trabajo de análisis amplio. Por ejemplo, la criminología, que es una ciencia natural, que es una ciencia sintética, es una ciencia de investigación. ¿Y por qué traigo a colación la criminología? Bueno, pues porque para hacer perfiles criminales hay que tener nociones acreditables de la criminología, sea un estudio de posgrado, sea una licenciatura, sea diplomados con ciertos niveles de horas, etcétera, etcétera. Es un trabajo, por ejemplo, cuando se me pide a mí hacer un perfil criminal de tipo homicida, además de evaluar al presunto o a la presunta, yo analizo otros elementos que están en la carpeta de investigación, elementos que me provee la misma defensa, elementos que yo mismo genero y se hace un análisis criminológico. ¿Para qué se hace ese análisis criminológico? Bueno, tiene como fin que vincular la otra parte. Ahorita yo dije que hay que estudiar la personalidad. Se estudia la personalidad para sacar el perfil psicológico, pero el perfil, la parte criminológica, ¿sí? Que le da ese carácter en conjunto, en una investigación conjunta de una perfilación, pues es ese análisis criminológico de todos los registros del caso, ¿sí? Que se van a vincular a ese perfil psicológico y que de manera integrada van a buscar dar respuesta a esa necesidad jurídica. Son todos los elementos que hablan de la persona. No se limita solo a evaluar a una posible víctima o a un posible criminal. Obviamente estoy dejando, vemos esto, seguimos en el ámbito policial, suena a veces utópico en nuestro país, tampoco generalizo, pero todos estos elementos que están aquí en los países de primer mundo se utilizan, se unifican. ¿Para qué? Para decir si alguien tiene ese perfil, tiene esa capacidad de cometer ese delito. Aquí en México tenemos todavía una serie de problemas
para aceptar, darle cabida a otras ciencias, a otras áreas que van auxiliando a las personas que toman las decisiones. Entonces, es integrar todos esos elementos. No es fácil. Yo de repente me sorprendo cuando hago análisis de criminológico de carpetas de investigación, cómo es la rapidez con la que emiten dictámenes, ¿no? Me quedo anonadado, a veces preocupado, ¿sí? Veo como perito también en el área de la psicología forense y veo algunos dictámenes periciales que me dan tristeza, ¿no? Tristeza, dogmáticos. O sea, el dogma es lo contrario a la ciencia. Una hojita, un formatito. Y cuando nos vamos a la parte metodológica, creemos que conceptualizar la metodología es utilizar metodología. Y eso no es utilizar metodología. Que en metodología atiborre mi dictamen con una serie de conceptos, no me está diciendo a mí que utilice metodología. Una metodología sin anexos. En todo dictamen, los anexos cumplen una parte fundamental porque ahí le da el soporte científico. Ahí cualquiera que tenga duda de los resultados, cualquier autoridad puede remitirse a esos anexos y decir, ok, no se encontraron indicios de una persona con comportamiento parafílico de tal suerte que no es un agresor o agresora sexual, dado que se le aplicaron una serie de instrumentos validados por organismos, y veo dictámenes que a veces pienso que es una traición a la ciencia, ¿no? Dictámenes que no son idóneos y más sin embargo se plasma en el dictamen una serie de instrumentos que dicen que se usaron y que no los veo que no los he observado, y que a veces para hacer perfilación criminal tenemos obstáculos, y esos obstáculos nos los da a veces la propia autoridad, ¿no? Nos los da porque empiezan a alegar una serie de elementos que están fuera de lugar, no solo en el ámbito jurídico, sino en los propios lineamientos de la ciencia. Por ejemplo, cuando se hacen investigación victimológica, se piden los dictámenes y uno se remite a las conclusiones y dice, necesito que me pongas a la vista esas pruebas que dices que utilizaste, y se alegan una serie de cosas que están fuera de todo lugar, que el código ético del psicólogo no lo permite, y eso es una falacia. Los peritos de las instituciones, los peritos oficiales, no están con fines psicoterapéuticos, tienen un rol y una función que no se rige por las leyes éticas de la psicoterapia, ¿sí? Sí son clínicos, pero tienen un fin forense, son auxiliares de los representantes del derecho, de tal suerte que no lo aplica. Y si nos remitimos a los códigos éticos de la psicología, vamos a ver que los psicólogos forenses tienen un apartado especial, no se rigen con los mismos reglas, y además se supone no son de dominio público, solo un cierto número de personas tienen acceso a ello, y es responsabilidad de la propia institución proteger una serie de elementos. A veces es por desconocimiento, a veces es por incapacidad, otras veces puede ser como estrategia para obstaculizar un trabajo de defensa. Se tiene mucho miedo al trabajo de perfilación porque son verdaderas tesis. Es decir, simplemente de puros anexos de pruebas
de entrevistas, de fotografías, de análisis de otros dictámenes que están ahí en la propia carpeta, asusta. Asusta porque son un grosor amplísimo el trabajo de investigación criminal, ¿sí? La perfilación es un trabajo bastante amplio, es un trabajo interdisciplinario que marca rutas muy particulares y ante ese desconocimiento, pues a veces se pone esa barrera, ¿no? Esa barrera que particularmente en la investigación criminal, la defensa tiene que trabajar el doble, el triple, tal vez más. Tal vez esté siendo modesto con eso. Muy bien. La perfilación criminal es un método forense y es forense porque se da básicamente en el ámbito legal. Tiene como fin de dilucidar una serie de situaciones para que el que toma las decisiones las tome basadas en una investigación de tipo científica, no moral, no religiosa, no dogmática, sino en elementos que puedan probar que alguien tiene la capacidad de cometer un delito o no la tiene. Entonces, busca aclarar esa parte, buscar si la persona a la cual, particularmente en el perfil criminal, tiene una relación directa, ¿sí? Si tiene una identidad, no solo como persona, sino criminal, una tipología que por sus rasgos de personalidad, conducta, hábitos, etcétera, le va a clasificar como una persona que pudo haber cometido dicho delito. Esas características particularmente son psicológicas. No se puede hablar de una investigación de perfilación con fines de escudriñar o construir un perfil sin remitirnos a la psicología. Un criminólogo que no tenga estudios de psicología, ¿puede hacer un perfil? Sí, sí lo puede hacer, pero necesita trabajar con el psicólogo o con la psicóloga. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar instrumentos, administrar o calificar. Administrar tiene que ver con dar las pruebas para que las personas que están siendo objeto de estudio las realicen. Nadie puede calificarlas, no pueden tener legalmente acceso, y eso va también para los estudiantes de psicología. Por ejemplo, yo doy esa materia y tengo que proveer mi cédula, ayudar a la compra de esas pruebas. Entonces, ¿qué haría el criminólogo? Apegarse, trabajar en equipo con alguien que sí pueda aplicar las pruebas. Y para eso, pues el psicólogo es la persona facultada. Y es de suma importancia porque yo dije que lo primero que hay que hacer es sacar un perfil psicológico de la presunta víctima o el presunto culpable. Siguiente. En el ámbito policial, bueno, nos sirve para acotar, ¿no? Es decir, no perder el tiempo y excluir a todas aquellas personas que no reúnen esas características de personalidad. Es en el ámbito policial, ¿sí? Va dejando siempre esa huella y nos sirve para achicar la cancha de investigación. Es decir, esta persona no pudo haber sido por sus hábitos, por sus antecedentes, por la propia circunstancia de vida. Entonces, va en el ámbito policial, va reduciendo y va dándole una mayor eficacia para dar con el paradero o, en su defecto, cuando se tenga al presunto, sea víctima o criminal, poder reunir las pruebas. También una perfilación marca cuando nos juntamos de repente que me reúno con abogados
yo solicito que se hagan otro tipo de pruebas, ¿sí? A veces les digo, aquí ocupamos una prueba de criminalística, aquí ocupamos una de balística, aquí se ocupa una prueba médica, aquí una prueba psicológica, pues para reunir mayores elementos para la perfilación, ¿sí? Otros elementos, autopsia psicológica. ¿Para qué es la autopsia psicológica? La autopsia psicológica sirve para construir el perfil de alguien que se le ha declarado como una persona muerta, ¿sí? Y alguien puede decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedes construir el perfil de una persona que ya no está? ¿Por qué algunos abogados han solicitado una autopsia psicológica para acreditar o bajar la pena de su cliente? A veces, cuando pues se comete un delito, cuando se priva de la vida, si bien es cierto, a lo mejor en un estado de defensa no hay un dolo, puede entrar como estrategia. Y lo digo así, en un ejemplo. A veces la defensa, voy a hablar de un caso particular, voy a tratar de no dar elementos que identifiquen el caso, ¿no? A veces son sonados y cuesta trabajo cuidar esa parte. Una vez se acerca un grupo de abogados y dice, tengo un cliente, está por homicidio, bueno, 2 delitos, portación de arma de fuego, homicidio, y lo que busco es, como el homicidio pues está acreditado, lo que busco es aminorar la pena de mi cliente. Mi cliente se defendió, mi cliente no quería privarle de la vida. Mi cliente tuvo una serie de conductas hasta cierto punto victimales en un inicio, pero que le fueron orillando a cometer un delito. Este ejemplo se lo pongo muchos a mis alumnos. Iba en una camioneta un sujeto, iban en un auto 5 sujetos. Iban por una avenida principal de una ciudad y a altas horas de la noche de repente se hacen de palabras, ambos iban bebiendo, no se conocían, pero en el argot, en el impulso del propio de que da el alcohol, que desinhibe cierto tipo de comportamientos, se hacen de palabras. El que iba en el auto al volante era un sujeto demasiado beligerante. Van avanzando por la avenida y se hacen de palabras. El imputado pues iba manejando una camioneta y en esa camioneta, en ese andar, se iban haciendo fuertemente de palabras y en cada semáforo parecía que algo iba a pasar muy fuerte. De repente, el que iba en la camioneta saca un arma y muestra el arma. Y el arma la muestra para persuadir a los otros de que desistan de todo. No fue así. Al siguiente semáforo le atraviesa el auto. El sujeto se hacen de palabras, bueno, se hicieron de palabras todo el camino, se bajan y se agarran a golpes. Los otros 4 se bajan también y empiezan a golpear a esta persona. Esta persona sacó el arma y la accionó, lo mató. ¿Es un delito? Sí, pues es un delito. 2 delitos, yo no soy abogado, advierto que se dan por ahí. Portación de arma de fuego y homicidio. Pero la pena que se le iba a dar por el arma, pues era mucho mayor. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Hacer un perfil victimológico y determinar que la persona que murió
también se puso en riesgo y que por su tipo de personalidad tenía responsabilidad de haber estado muerto. Pongo un ejemplo de autopsia. Otro ejemplo de autopsia psicológica, cuando alguien dice, mi hijo no pudo haberse suicidado, mi esposo, mi esposa, mi hermano, etcétera, no pudo haberse suicidado. Las características de personalidad, los hábitos de comportamiento y toda su vida en general no le dan para haberse suicidado. No había elementos depresivos, no había comportamientos bipolares, no había comportamientos de alto riesgo, de tal suerte que no pudo haber llegado a la conclusión de quererse quitar la vida. Por lo tanto, se hace un estudio victimal. Ahí entran las redes sociales, ahí entra el estudio de personas que conocían a la persona que, aunque no esté, se está construyendo, ¿no? La vida con una serie de investigación amplia. Entonces, ha tocado que hay personas que dicen, no pudo haberse matado. De repente hay accidentes también muy extraños, pareciera que están armados. También entran ahí los estudios de tipo victimológico, ¿sí? Hay cosas, hay elementos donde se pueda clasificar, sí. Hay delitos que son de tipo serial, sí. Hay sujetos, hombres y mujeres piromaniáticos, violadores, violadoras, porque quiero decir que no solo abusan sexualmente los hombres, también las mujeres sexualmente tienen comportamientos extraños. Yo siempre les digo, me parece imposible que en los países de primer mundo las personas recluidas por delitos sexuales entre hombres y mujeres sean muy variados, y aquí en México no. Pareciera que si un niño ha sido abusado sexualmente y no se le atiende psicoterapéuticamente, muy seguramente es un potencial agresor sexual. ¿Y qué pasa con las mujeres? No es tema, pero en el trabajo en el que se hace, créanme que uno tiene otra percepción de lo que sale en televisión, de lo que salen en los medios, ¿no? De repente hay personas que están en el ámbito judicial que tienen ciertos elementos personales que un dicho, un decir, es una prueba, y eso es contrario a la ciencia. No debe estar inmiscuido en un mundo pericial una serie de sesgos, una serie de elementos que van a distar mucho de administrar la justicia. A veces me da la impresión que quienes toman las decisiones les afecta mucho. Hay ciertos delitos que pareciera que son mediáticos, que pareciera que son de tipo moral, donde pareciera que cierto tipo, ser hombre o ser mujer, es determinante para ser culpable e inocente. Eso es contrario a la administración de justicia, eso es contrario a la ciencia. Siento que hay otros elementos por ahí. Entonces, hay personas que por sus rasgos de personalidad, por su tipo de rasgos criminológicos, pues van a tener una clasificación fácil. Por ejemplo, ¿qué pasa para las personas que están fuera de las clasificaciones? Lo que en criminología se les llama primodelincuentes. Alguien que nunca ha cometido un delito y de repente se le acusa de cometer un delito, puede que haya que esté se le acusa de cometer un delito, puede que haya que esté que sea inocente solo por no cometer el delito, no.
hay circunstancias y esas circunstancias hay que llevarlas a la ciencia. Esas circunstancias en las que se cometió el delito hay que llevarlas a la ciencia. Es decir, no quedarnos con esa categoría que a veces se le da. Solo por esas circunstancias hay que llevarlas a la ciencia. Esas circunstancias en las que se cometió el delito hay que llevarlas a la ciencia. Es decir, no quedarnos con esa categoría que a veces se le da solo por ese señalamiento. Es decir, hay elementos que pueden clasificar por estilos de vida, hay elementos que, por ejemplo, el secuestrador, si nosotros nos vamos al ámbito delincuencial, los perfiles, encontramos que un secuestrador es muy distinto, su perfil psicológico es muy distinto al de alguien que está inmerso en el narcotráfico. Hay, por ejemplo, personas que están recluidas, que son verdaderos criminales, es decir, comprobados científicamente que son criminales que no aceptan otro tipo de crímenes, ¿sí? Entonces, si uno se va a los antecedentes, por ejemplo, un sicario regularmente en su infancia, en su adolescencia, fue una persona sometida, humillada, como dirían en el ámbito psicológico, pues se le bulliadas, ¿no? En el ámbito escolar, son personas que han sido, que tienen antecedentes de abuso. Y de alguna manera el acto de ser sicario es como buscar reparar esa infancia, es como querer buscar una revancha, algo que aminore esa tensión psíquica, esa tensión emocional. Por eso es que se manifiesta de esa manera. No todos los traficantes son sicarios, son perfiles totalmente diferentes. Curiosamente, hay personas que son victimadas en muchas ocasiones. También hay un perfil psicológico que orienta a que ser sujeto a robos, muchas veces. Hay personas que dicen que les han robado 3, 4, 5 veces, les han quitado el auto, les han amenazado, les han abusado sexualmente, les han golpeado, etc. Hay elementos en el perfil psicológico que predisponen que en el caso victimal no se advierta que se pone en riesgo, ¿sí? Adelante, siguiente, por favor. Siguiente. Habíamos comentado ya aquí algo, ¿no? En el ámbito policial, pues identifica el tipo de persona, ¿sí? Una persona orienta de alguna manera a la investigación, que el fin, evidentemente, pues es la captura. También puede ayudar para identificar una serie de personas que por la forma de cometer algún crimen, el mismo modo de operar, perdimos la pantalla, Lick, el mismo modo de operar, pues nos va determinando quién es el posible o la posible autor o autora de cierto tipo de crímenes. Ahorita dijimos también que descarta algunos sospechosos, eso es lo que hace que pueda rendir o ser más eficaz, ¿no? Hablo prácticamente de países de primer mundo, ¿no? Aquí ya saben que en México solo basta que alguien te señale y pues ya eres sospechoso. En otros países donde está más avanzado el sistema judicial, donde está más avanzado el ámbito pericial, pues sabemos que la sospecha, que
el decir no es suficiente, ¿no? Sino que hay que reunir una serie de elementos jurídicos, una serie de elementos de comportamiento, una serie de evidencia que te da la propia lugar de los hechos y otros elementos, ¿no? Aquí, pues no. Pareciera que este nuevo sistema penal acusatorio iba a ser más garantista, pero creo que no lo es tanto, ¿no? Creo que esa parte de las defensas, esa igualdad que tiene todo mundo, no se da. Yo siempre les digo así a los abogados en broma, cuando va la defensa es como un partido de fútbol, y es un partido de fútbol donde pita el árbitro en el minuto 0 y tú te vas perdiendo 2-0 y primero hay que empatar para luego ganarles. Aun y cuando la ciencia, aun y cuando el trabajo sea impecable en todos los sentidos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista pericial, todo lo que implica testigos y demás, es complicado, ¿sí? No generalizo tampoco, de hecho ningún comentario que yo emita es generalizable. Entonces, hay delitos que son muy fáciles para perfilar, pero hay otros que son complejos, ¿sí? Y son esos cuando no hay antecedentes, cuando no hay una línea de investigación clara. Ahí el trabajo es más arduo. Esa investigación hay que ampliarla. Por ejemplo, cuando me toca hacer perfiles criminales de tipo agresor o agresora sexual, tengo que ir al campo. Voy al campo, entrevisto personas. Hay una serie de dichas entrevistas tienen temas muy particulares, buscar si no existe comportamiento parafílico. Voy a ponerle Juan Pérez, espero que no haya un Juan Pérez y una disculpa de antemano. Si Juan Pérez cometió, si tiene un comportamiento sexualmente extraño, perturbado, una serie de cosas, de cuestionamientos que van orientados a entender cuál es el comportamiento social, cotidiano, vecinal que tiene Juan Pérez, ¿sí? Es muy interesante, tiene sus matices de peligro, por eso hay perfiles, por ejemplo, de homicidio que son complicados hacerlo en esta cultura, particularmente en nuestro estado Sinaloa, porque hay que ir al lugar y muy seguramente pueden pasar un cierto tipo de situaciones peligrosas para nosotros que investigamos. Son más fáciles los delitos de tipo sexual, los perfiles de peligrosidad, un perfil victimal, pero cuando se hace un perfil victimal para ampliar la pena de él o la criminal, pues también a veces hay que ir al lugar de origen y también se complica para nosotros. Se complica porque si ese presunto o presunta no está custodiado, el Estado no le ha custodiado, también se corre peligro. No hay de repente muchas condiciones. Por eso a la defensa se le pide que acerquen a cierto tipo de personas que pueden ayudarnos en esta perfilación. Siguiente. ¿Me puede ayudar, Lee, con la siguiente, por favor? Lick, ¿me puede ayudar con la siguiente? Licenciado Aramburo. A lo mejor se le trabó, tal vez. A veces pasa, ¿no? Sí, se supone que voy en una, bueno, yo por en pantalla tengo una que dice la técnica permite realizar. Es correcto, se está trabado porque aquí todavía seguimos en la anterior. Estoy viendo que el tiempo ya pasó y no me he dado cuenta. Voy a tratar de irme más rápido. Quiero llegar
a la parte, estaba programada para 1 hora y media, 40 minutos, creo que de hace rato nos excedimos. Una de las cosas que quiero decirles es que me ha costado trabajo reducir tanto la información porque es muy complejo esto. No es hablar de investigación y perfilación criminal y victimal, es hablar de tantas cosas que cuesta trabajo. Me he sentido un poco inclusive atorado hasta cierto punto tratar de achicar. Como dije al inicio, hay diplomados donde 60 horas solo para hablar de un perfil, 2 perfiles, y es complicado aquí tratar de hablar de una generalidad, ¿no? Sí está atorado, Lick. Me gustaría avanzar, ¿sí? Okay. Igual si puede ir dando su plática, continuando su plática, lo que sí es la plataforma está para 1 hora y media. Vamos a cerrar con lo que se hace en México. Vamos a dejar esta parte que seguimos en el ámbito policial. Voy a cerrar comentando lo que en mi experiencia como perito, como investigador, me ha tocado trabajar. Bueno, en el ámbito policial es nulo. Casi siempre la perfilación criminal pues debe de ser guiada pues básicamente por una persona que haya estudiado criminología. Y de repente tenemos a otro tipo de personas con otras profesiones guiando, y eso reduce el espectro de la investigación. Me ha tocado que no se unifica la investigación, que cada quien emite dictámenes por separado, pero no hay una simbiosis, ¿sí? Acuñar todos esos campos como es la esencia de la investigación criminal. Me ha tocado ver que existe de procedimiento, de trabajo que no se puede que hace que no se pueda realizar es nuestro trabajo. Es complicado. Yo siempre he dicho, y no creo que sea exclusivo de las personas que representan al derecho en una parte o en la otra, sino yo creo que del ser humano en general. El ser humano en general tiende a negar, a desconocer, a rechazar aquello que no está en su propia representación mental. Es decir, aquello que no conoce tiende a rechazarlo. De repente, y digo trabajar para la defensa, he apoyado a la fiscalía, sobre todo en la parte victimal, pero mi trabajo va más orientado a la defensa. Hay muchos obstáculos, demasiados. Esos obstáculos son variados. De repente, en los delitos de tipo sexual, me tocó evaluar, porque hay una jurisprudencia ya que antes no se podían evaluar a víctimas menores, ahora existen las posibilidades. La defensa tiene que custodiar esa evaluación, la defensa tiene que buscar que los elementos no revictimicen, aunque todavía no se haya comprobado pues que sea víctima. Y tú llegas ahí, eres el diablo, eres el demonio, eres el malo, adoctrinan a las personas. Por ejemplo, tuve una evaluación el viernes antepasado, y era a las 11 de la mañana y empezamos a las 12:30, y ahí había a puerta cerrada, todo ese grupo, y entras tú y parece que eres una muy mala persona. Y ya desde ahí hay un sesgo, ya desde ahí hay una contaminación del trabajo. Y ese es uno de los obstáculos. Aquí ni en el ámbito policial hay un ordenamiento, no hay una capacitación para entender quién debe de llevar la batuta en una investigación. El criminólogo, por ejemplo, lo que hace es plantear la ruta, la estrategia, no jurídica en el sentido estricto, eso es del abogado, sino en el sentido de las pruebas. ¿Cuál es lo conveniente para la defensa? ¿Qué tipo de pruebas hay que solicitar? ¿A qué tipo de testigos va dirigido?
qué tipo de elementos se necesitan para integrar y tener una buena defensa. En el ámbito victimológico, tampoco me metí para hablar de hating, de Mendelssohn, nada igual que la criminología, pero estos elementos victimales, porque hay falsas víctimas, hay víctimas reales, pero hay falsas víctimas también, que lo que motivan una denuncia son de otra índole. Hay motivos familiares, motivos políticos, motivos económicos, extorsiones legítimas, así le llamo yo, pecando un poco yo no soy abogado, pero así me refiero cuando hay todos un modus vivendi, una forma, un modus operandi, hay cosas de ese tipo. Y hay elementos que obstaculizan nuestro trabajo. Esos me cuesta trabajo porque son prácticamente, decirlo, porque son prácticamente, suena como a denuncia, ¿no? Y digo suena como a denuncia y no quiero que suene como a denuncia, en el sentido de todo lo que hemos vivido, los que trabajamos en un equipo, los que en tratar de sacar adelante esto. No ha madurado nuestro país en este ámbito. Hay asesores victimales que no son victimólogos, que no estudiaron criminología y son asesores victimales. Hay delitos totalmente mediáticos, personas sacándole la vuelta porque le tienen miedo a tomar decisiones. Son muchas cosas, no hay las condiciones culturales para llevar a cabo este tipo de trabajo. Algunos abogados, como el licenciado Aramburo, se ha adentrado a este tipo de temas, lo cual celebro y ahorita uno de los obstáculos es que si yo meto un perfil criminal, ellos me meten de forma aislada en psicología y digo, momento, esa es una pericial simple. Tú estás buscando un daño psicológico, yo estoy haciendo un análisis criminológico del caso o victimológico del caso. No es perito idóneo, pero bueno, les aceptan ese tipo de pruebas y pues ahí esa es otra limitante, esa es otra desventaja. Yo creo que a los que toman las decisiones se debería de capacitar en esta área, entender que los señalamientos no son prueba, que las pruebas tienen que ver con la ciencia, que el quehacer pericial no es la época de antaño, no es el prejuicio, no es la doxa, sino todo lo contrario, está basada en la episteme, en el conocimiento, en aquello que para lo que se hicieron la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, siempre he dicho, es una sola, solo que sus campos son diversos, ¿no? Y son muchos, pero la perfilación criminal está ahorita, es un elemento que poco a poco está picando piedra, que poco a poco se va adentrando y entender que para hacer perfilación criminal, pues hay que tener, se puede hacer en conjunto o puede ser una persona que pueda tener una cédula profesional que le permita evaluar personas clínicamente desde el punto de vista psicológico, como criminólogo, que le permita estar facultado para hacer análisis de los documentos, de los registros que obran en la carpeta de investigación o que son proveídos o que son generados por él o por ella misma. Entonces, de forma unificada, llegar a decir que esta persona, por su estructura psíquica, por su comportamiento, reúne una serie de características de personalidad y le correlaciona buscando qué es alguna psicopatología, verificar los datos que se encuentran y correlacionarlos. ¿Para qué? Para relacionarlos con un perfil. Es decir, podría decir la defensa, mi cliente no tiene la capacidad de cometer ese delito,
porque no tiene antecedentes, porque se le hicieron los estudios clínicos psicológicos pertinentes, idóneos, y no hay elementos que le puedan orillar. Mi cliente tiene una vida distinta a la que la autoridad le quiere hacer ver a, en este caso, pues la parte acusadora, ¿no? Es complicado. Y más complicado es tratar de explicar la perfilación criminal. Esto yo creo que se divide. Si estuviéramos hablando de un solo perfil, yo creo que serían toda una serie de diplomados, ¿no? Yo siempre he dicho, es como la presa. A veces puedes tener muchísima información y te dicen, quiero que toda esta agua salga por un hoyito pequeño. Es complicado eso. Y es tratar de hablar de perfilación criminal y victimológica en tan poquísimo tiempo, es complicado. Entonces, no alcanzamos a ver muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Básicamente dije que de manera somera se iba a hablar de manera muy por encima, muy general sobre este tipo de tema. Cuando me hicieron el honor de invitarme, dije, uy, ¿cómo explicar eso si en diplomados alcanzo a hablar de 2 perfiles? Pero bueno. Muy bien, yo agradezco muchísimo. No sé si haya preguntas. A veces es más fácil responder eso, las preguntas, que tratar de sintetizar de la síntesis y lo que le sigue a una síntesis este tema. Yo agradezco mucho la invitación a esta barra de abogados, ¿sí? Particularmente, pues, el capítulo Sinaloa y a su presidencia, a su vicepresidencia, a todos los coordinadores del capítulo Sinaloa. Lamento no haber acabado, ya sabía que iba a pasar esto. Siempre pasa cuando se quiere hablar de temas que no se conocen. En los temas conocidos, pues fluye más rápido la información. No sé si haya una serie de preguntas. ¿Alguien que quisiera preguntar algo con respecto a lo que se hace? ¿Para qué sirve? ¿En qué casos? Básicamente ya sabemos el área penal, pero alguien puede preguntar, no sé, qué se hace en otros rubros. Sí hay algunas preguntas, maestro. Uno de nuestros coordinadores nos las va a leer. Adelante. Está en silencio, licenciado Alberto. Sí, permíteme un segundo porque parece que entró con otro Eduardo. Si gusta, voy leyendo la pregunta que tenemos aquí en el chat. Adelante. Mientras los coordinadores de nuestro consejero nacional, Sergio Treviño, a quien le agradecemos que nos acompañe. La identificación de los perfiles asociados a los temas de conducta y comportamientos predecibles, que si bien van encaminados a establecer un rango de probabilidades, no nos llevaría de regreso al aparentemente superado tema del determinismo biológico contra el libre albedrío de las personas, que es precisamente lo que los volvería imputables. Bien, bueno, pues fue, yo creo que una pregunta larga y una parte, o sea, un contexto para una pregunta, y es complicado retener todo. Efectivamente, el perfil criminal es probabilístico. Hablamos de probabilidades, ¿sí? Yo creo que cuando se administra bien la justicia y esa probabilidad de poder juzgar con cierta subjetividad que no se ejecute así, pues. Es decir, sí hay elementos subjetivos, sí los hay,
pero me he percatado que son en cierto tipo de delitos. Hay cosas muy particulares, no cualquiera mata. Hay personas que teniendo todos los elementos no matarían, no violarían, no robarían y no cometerían una serie de conductas antijurídicas, una serie de delitos, aun y cuando estuvieran todas esas condiciones, aun y cuando tuvieran predisposición. Pero habrá otras personas que sí. Por eso en la perfilación criminal, yo dije al inicio, el perfil es ver algo a la mitad. Y atrás de la mitad que no veo, hay que mandarla al frente para explicarlo. Sí, aquí no solo intervienen elementos biológicos, también tienen elementos psicosociales, tangibles, y es de forma unificada, ¿no? Es muy complicado. Yo de repente veo que hay tipo de pruebas periciales oficiales que con una prueba, 2 pruebas, dicen, no, pues tiene un daño psicológico, y eso sí se me hace muy determinista, porque hay ausencia de prueba, hay ausencia de sustento, hay de bases, de pruebas. En un perfil criminal o en un perfil victimológico, así aplicando todos los recursos técnicos, metodológicos y con toda la investigación de campo, el análisis criminológico, creo yo que las probabilidades de describir a la persona y relacionarla con el delito, en el caso de los perfiles criminales, creo que tiene una alta probabilidad de eficacia. Si solo lo reducimos a cuestiones psicobiológicas, sí creo que pueda ser reduccionista. Es decir, alguien puede tener un temperamento muy alto, etcétera, pero eso no le va a orientar a que cometa algún tipo de delito. Habrá personas, por ejemplo, que sean muy apacibles, muy relajadas, que tengan un temperamento en los umbrales en relación, obviamente, a otras personas bajo. Y eso no le exime de cometer también un delito. Son muchas circunstancias y esas circunstancias hay que analizarlas criminológicamente o victimológicamente para determinar junto con otros elementos, con otras pruebas, con la visita al lugar, etcétera, de forma integrada, porque eso es lo que hace un perfil. Es una investigación demasiado compleja que se unifica, se integra para poder concluir que alguien tenga la capacidad de cometer un delito o no tenerlo, ¿sí? Por eso a mí cuando me dicen, oiga, es que quiero que me haga un perfil criminal, ¿sí? ¿De qué tipo? De homicidio. ¿Tiene antecedentes? Sí, sí tiene antecedentes. Pues ese perfil no se puede hacer, oiga. No tiene antecedentes penales de ese delito. Por poner un ejemplo, ¿no? Es un obstáculo. Y aún así pudiéramos decir que la persona pudiera no reincidir, ¿no? Como también quien nunca ha cometido un delito no le exime de cometerlo. No sé si pude contestar la pregunta porque estaba muy amplio el contexto de la pregunta, ¿no? Como que hubo un contexto y luego una pregunta, así lo entendí. Gracias, maestro Israel. Yo le preguntaría, abusando de la confianza y del tiempo, ¿qué es más complicado, maestro? ¿Trabajar para la elaboración de un perfil criminal o trabajar para la elaboración de un perfil con víctimas de delito? Depende quién lo solicite, ¿no? Si lo solicita la fiscalía y yo trabajo para la fiscalía, pues es más fácil, es más difícil lo criminal, por ejemplo, si a mí la fiscalía, yo voy a ayudar a la fiscalía y tengo víctima, pues obviamente tengo la víctima a la mano, y tenerla a la mano facilita mi trabajo. El problema es que, por ejemplo, cuando la defensa me solicita hacer un trabajo integral,
¿sí? Donde necesito a la víctima para trabajar con ella, bueno, pues ahí voy a tener muchos obstáculos, va a ser muy difícil. Entonces, eso depende mucho del tipo de delito, del tipo inclusive de persona, quién lo solicita. Yo dije hace un momento, yo he trabajado con la fiscalía y ayudar a la fiscalía es fácil si yo voy a hacer un perfil victimológico porque me provee todos los recursos. Pero cuando los recursos que se necesitan son obstaculizados, no quiero decir que no se pueda hacer, solo que las líneas se buscan de otra forma, ¿no? Primeramente, se puede utilizar un dictamen. Hay un dictamen que emite la Fiscalía sobre un supuesto daño psicológico correlacionado con un hecho que se investiga, y uno puede decir, oye, tu dictamen que tú utilizaste es dogmático, ¿sí? No pudiste haber llegado a esas conclusiones con esa metodología, no me anexaste soporte, y ese elemento combinado con testigos que conozcan a la víctima, personas que estén rodeadas tanto en lo profesional, social, familiar, etcétera, analizando ese tipo de personas, bueno, se puede hacer un perfil victimal, pero sí es más complicado técnicamente trabajar con víctimas, ¿sí? Hay otros, sobre todo cuando las víctimas pudieran ser víctimas reales, y el tipo de delito es complejo, pero todo depende de ese tipo de factores, ¿no? Muchas gracias, maestro. Finalmente, cerraría este apartado de preguntas con la pregunta clásica en materia de criminología, maestro. ¿El delincuente nace o el delincuente se hace? Tiene que ver con la teoría, con la pregunta ahorita del licenciado Treviño, ¿no? Sí, hay elementos predisponentes biológicamente, los temperamentales, por eso dije hace rato el control de impulso, la capacidad de adaptación, etcétera, que hay que analizar, que es fuente de materia. Pueden ser mixtos, ¿no? O sea, y quiero decir esto porque hay criminólogos que están muy enfocados en el ámbito genético y dicen, hay alteraciones cromosomáticas que predisponen al delito. Hay una alteración por ahí, un agregado X y demás. Pero yo creo que el ambiente es muy importante. Es igual que las psicopatologías, y que uno busca tanto en lo victimal como en lo criminal ese factor psicopatológico. La esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, ¿sí? Aquellas personas que ven y oyen y sienten cosas que nadie ve, oye y siente más que ellos, que han abandonado el barco de la realidad. Algunos estudiosos de la psicología genética, por ejemplo, dicen que las personas que tienen esquizofrenia, que el 30% de las esquizofrenias son heredables. Pero si hay factores ambientales, familiares, pues no se desencadenan, quedan en estado de recesión. Entonces y eso aplica para la parte criminal o victimal. Creo que ambas cosas, la interacción de ambas cosas, puedo no tener genéticamente la predisposición, pero estar expuesto, formado en un ámbito disfuncional, en un hogar descompuesto, etcétera, que se combinan todos esos factores, pueden predisponer al delito o a ser un potencialmente víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque la perfilación, eso es lo que busca, la potencialidad. Si se reúne un perfil expreso o en potencia, ¿no? Y relacionarlo con un delito y una persona, relacionarlo con un hecho y una víctima. Bueno, muchas gracias, maestro Edgar. Considero que con esto daríamos por terminada la sesión del día de hoy. No paso sin agradecer a todos los presentes, a consejeros nacionales que estuvieron presentes, a presidentes de capítulo, tanto de California Sur como de Chihuahua. Se les agradece a todos los compañeros barristas, público en general, estudiantes.
Y por último, una felicitación a todos los que son maestros, catedráticos, que dan alguna clase a nivel licenciatura o en cualquier nivel de educación, ¿no? Se les felicita hoy día 15 y pues bueno, damos por terminado, se les agradece su presencia y participación a todos. Muchísimas gracias al ponente, le haremos llegar su reconocimiento como debe de ser, maestro Edgar, nos pondremos de acuerdo con usted para verlo. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.